Bienvenidos a Libérate con Abogado Miguel, donde platicamos de lo que significa perseguir y lograr verdadera libertad personal. Nos enfocamos en tradiciones y paradigmas dañinos que pueden impedir que logremos la libertad sin darnos cuenta. Y hablamos con expertos quienes dan consejos valiosos y prácticos a fin de que podamos liberarnos exitosamente en cada aspecto de nuestras vidas. Hola, buenos días. Les doy una bienvenida muy especial al primer episodio de mi podcast Libérate con Abogado Miguel. En este episodio me quiero presentar un poquito para que me conozcan y quiero explicar el propósito del podcast. Primero me quiero presentar. Yo soy el Abogado Miguel. Ahora, en verdad, mi nombre es Brent Michael Johnston. Pero puesto que mi segundo nombre es Michael en inglés, por los últimos 20 años he usado el nombre Miguel mientras hablo con las personas que hablan español. Aprendí a hablar español mientras vivía en Argentina por 2 años como misionero. Fue un periodo de tiempo en mi vida increíble, inolvidable. Me encantó vivir en Argentina. Aprendí mucho. Aprendí cómo amar a las personas. Aprendí que yo encuentro la felicidad cuando estoy sirviendo a otros. Ahora, me hice abogado en el año 2009. Ya llevo 11 años de experiencia como abogado. Llevo casos de accidentes automovilísticos y lesiones personales en los estados de Kansas y Missouri. Si usted quisiera seguir mis páginas en las redes sociales, tengo varias. Puede seguir mi perfil personal por Facebook. Me puede encontrar ahí como Abogado Miguel. También tengo una página de Facebook para mi bufete. Me puede encontrar ahí como El Abogado Miguel. También hay una página para el podcast que puede encontrar ahí, Libérate con Abogado Miguel. Al final también hay una página para mi bufete en el internet y es elabogadomiguel.com. Quiero que entiendan que el propósito de este podcast no es brindar asesoría legal, ni tampoco crear una relación entre usted y yo de abogado y cliente. Sin embargo, si fueran a llegar a necesitar un abogado por un accidente automovilístico o por una lesión en el trabajo, puede llamar a mi oficina al número 816-883-8803. Ahora, si el propósito de este podcast no es brindar asesoría legal, ¿por qué tiene un abogado un podcast? Además de ser abogado, yo soy muchas otras cosas. Por ejemplo, soy un cristiano y trato de ayudar a otra persona a saber que hay mucha felicidad que se puede lograr al vivir los principios cristianos. He sido pastor por 5 años en una congregación cristiana. También soy papá, soy marido, tengo una esposa y 5 hijos increíbles. Me hice abogado porque quise poder ayudar a muchas personas. Y al hablarlo bien con mi esposa decidimos que el ser abogado me daría muchas herramientas que podría usar para el beneficio de mi prójimo. Pero después de ser abogado ya por 11 años, he reconocido que hay mucho más que yo puedo ofrecer. En los últimos 3 años he tenido un programa de la radio aquí en Kansas City por la X1250. Y cada semana en mi programa, en vez de hablar de los casos de accidentes o hablar solamente de la ley, he decidido compartir principios verídicos que pueden ayudar a la gente a lograr la felicidad y la libertad.
Y muchas personas me han dicho que debo hacer un podcast para que más personas puedan escuchar el mensaje que estoy compartiendo. Por fin lo estoy haciendo y espero que les guste. Yo sé que cada momento de su vida es valioso. Yo sé que están muy ocupados y no tienen mucho tiempo libre. Y por eso les agradezco por dedicar un tiempo, por sacrificar unos momentos para compartirlo conmigo. Y les prometo que valdrá la pena. La información que voy a compartir le puede cambiar la vida si aplican las lecciones, si ustedes están dispuestos a aprender y cambiar, dedicarse y disciplinarse a vivir principios verdaderos. Mi deseo más profundo es ayudar a mi prójimo a lograr la verdadera libertad. ¿Y por qué? Porque con la libertad viene la felicidad. Muchas personas piensan que la libertad es algo que se logra simplemente a vivir en cierto país, o trabajar por cierta compañía, o tener una cantidad de dinero, o cualquier otra cosa. Muchas personas piensan que la libertad es algo que se nos regala o que alguien nos da. Pero no es así. La libertad es algo que tenemos que lograr a través de un proceso que incluye educarse, disciplinarse, esforzarse y por fin poder liberarse. En este podcast les quiero ayudar a poder educarse con información buena, verídica, confiable. También voy a compartir formas en que usted puede disciplinarse a rechazar los malos hábitos y también a desarrollar buenos hábitos que le pueden ayudar a llegar a lograr sus metas y a lograr la libertad. También voy a ayudarle a saber cómo se pueden esforzar para lograr mejores resultados. Y al final les prometo que si siguen el proceso, con fe, con confianza, con esperanza, al final se van a dar cuenta que están viviendo una vida libre. Y van a reconocer que con eso ya la vida se hace más feliz también. En este podcast vamos a hablar de varios aspectos de la libertad. Por ejemplo, vamos a hablar de cómo liberarse financieramente. El dinero es algo que puede causar muchos problemas. Específicamente si no sabemos cómo usar el dinero con disciplina. Si no sabemos qué es lo que podemos hacer para ganar más dinero, para ahorrar dinero, aún más importante. Porque una persona rica no se determina simplemente basado en cuánto dinero gana, pero más en cuánto dinero ahorra. Entonces es importante aprender cómo ahorrar dinero. Es muy importante aprender cómo tomar decisiones financieras junto con su pareja. Muchas peleas, a veces divorcios, resultan por las malas decisiones financieras o por no saber cómo tomar las decisiones juntas. Entonces aquí yo voy a compartir muchas cosas importantes para ayudarles a ver cómo lograr la libertad financiera. También vamos a hablar de cómo liberarse emocionalmente. Muchas personas hoy en día están sufriendo de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico, de muchas cosas que se pueden controlar. No debemos ignorar esas cosas, pero tenemos que saber cómo responder a ellas. Y en muchos episodios vamos a hablar de cómo hacerlo, cómo cuidarnos mejor, cómo cuidar nuestros cuerpos para que los síntomas que tenemos sean menos. O también cómo superarlos completamente. Además, vamos a hablar de cómo liberarnos de la contención familiar. Siempre hemos escuchado que el propósito de la vida es lograr la felicidad en el hogar, en la familia. Y si no estamos logrando el éxito
que habíamos esperado cuando nos casamos o cuando tuvimos el primer bebé. A veces nos podemos poner bien deprimidos a pensar cuál es el propósito de la vida. Entonces aquí en los episodios vamos a hablar de cómo lograr una familia feliz, cómo aprender a comunicarse bien, claramente con su pareja, cómo comunicarse mejor con sus hijos, cómo trabajar juntos para superar los problemas que surgen en la vida, porque todos los tenemos. Además, vamos a hablar de cómo liberarnos de las debilidades personales que tenemos. Y tenemos que ser honestos, todos tenemos muchas debilidades personales. Es la verdad, es la vida. Pero muchas personas ya han aceptado una mentira, diciendo, así soy yo y nunca voy a poder cambiar. Es una mentira. Nosotros tenemos la capacidad de cambiar siempre. Nosotros tenemos la capacidad de controlar nuestros pensamientos, nuestros hechos, nuestros actos, todo. Tenemos la capacidad de cambiar nuestros resultados. Pero tenemos que estar dispuestos a identificar nuestras debilidades y saber cómo fijar una meta realística y poner un plan y seguir el plan con disciplina, con fe, sabiendo que con cada paso que tomamos, la debilidad que tenemos se va a ir convirtiendo a algo fuerte en nuestra vida. Yo he aprendido eso y quiero compartir con ustedes el proceso que yo he seguido vez tras vez y me ha ayudado muchísimo. Otro tema de que vamos a hablar en ese podcast es cómo liberarnos de la manipulación sistémica que nos rodea. Si es al mirar el tele o escuchar la radio, escuchar los anuncios de las cosas políticas, cualquier otra cosa, cada compañía y cada persona tiene una agenda, algo que están tratando de lograr ellos. Y muchas veces ni nos damos cuenta lo que nos está pasando. Ni sabemos por qué hacemos muchas cosas. No reconocemos que estamos haciéndolo simplemente porque el mundo nos dijo que lo tenemos que hacer. Nosotros debemos saber exactamente por qué hacemos cada cosa que hacemos. Y eso requiere que nosotros aceptemos la responsabilidad por nuestras acciones. Entonces, en este podcast vamos a hablar de cómo reconocer la manipulación sistémica y cómo liberarnos de ella. Y finalmente, vamos a hablar de los paradigmas dañinos que nos impiden lograr la libertad. Un paradigma es la forma de ver la vida, la forma de ver todo. Es como poner un par de lentes. Pero lo que no sabemos y no reconocemos muchas veces es que todos estamos viviendo con paradigmas falsos, incorrectos. No es a propósito, es sin darnos cuenta. Pero es importante reconocer y aprender cómo evaluar nuestros paradigmas y cómo distinguir entre paradigmas buenos y paradigmas dañinos. Porque hay muchos paradigmas que han seguido por años, siglos. Por ejemplo, algunas personas tienen el paradigma de que las mujeres se deben quedar en la casa y solamente deben estar ahí para servir al hombre y a los hijos. Les voy a decir ahorita, es un paradigma dañino, es un paradigma falso. Entonces, el solo hecho de que muchos lo creen no quiere decir que es verdadero ni bueno. Entonces vamos a hablar de cómo reconocer esos paradigmas y cómo liberarnos de ellos. Les agradezco otra vez por compartir un tiempo conmigo hoy. Espero que sigan escuchando cada episodio. Y más que solo escuchar, espero que pongan esfuerzo verdadero por aplicar las cosas que está aprendiendo. Si lo hace, le prometo que su vida va a cambiar. Y espero que cada día se esfuerce por liberarse,
porque con la libertad viene la felicidad. Gracias, que pase buen día, una buena semana.